hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más, 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas con un tema muy interesante y para eso tenemos un invitado que ya es recurrente aquí, que es nuestro hermano Arnulfo Hernández. ¿Cómo está, Arnulfo? Bueno, por la gracia de Dios, contento de estar una vez más con ustedes y sobre todo para compartir un tema que es propio de la Iglesia Católica. Algunos le han querido dar otro matiz, pero esta historia es nuestra y no debemos dejar que sean otros los que se apropien de ella. Muy bien, Arnulfo. Sí, importante aquí que lo que estamos hablando es de la historia, como le llamamos nosotros, precolombina, que todos hemos escuchado en nuestra escuela primaria, escuela secundaria sobre este tema, pero lamentablemente le tenemos una noticia que puede ser triste, que no han mezclado verdades con mentiras. Arnulfo sí nos va a contar la historia más fiable y que también nos invita a reflexionar, porque mucho de esto tiene que ver con parte de lo que se llama la leyenda negra, donde quieren involucrar a los españoles y a la Iglesia Católica como la reina de todos los males en la época de la colonia, en la época, lo que llaman de la conquista. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, le queremos decir que estos programas y muchos más llegan gracias a usted, porque usted hace posible que FETV pueda seguir adelante. Recuerde que FETV no tiene interés ni intención de ser un canal con fines de lucro, sino que es una obra para evangelizar. Pero cuando las obras son para evangelizar, ¿quién la tiene que sostener? El pueblo de Dios, nosotros que nos beneficiamos. ¿Cómo usted puede ayudar a FETV? Bueno, primeramente, disfrutando de su programación que edifica tanto a todos nosotros. Segundo, importante la oración. Sin oración, personalmente, comunitariamente y el mundo entero no va a lograr nada. Nuestra comunión con Dios es la que hace que la rueda gire y FETV también requiere de la oración de usted, de la mía, la de todos. También otro aspecto importante, como seres materiales, recordemos que necesitamos el aspecto material. Es decir, FETV tiene gastos, tiene que cubrir los gastos de energía, de agua potable, de comunicaciones, los salarios de los empleados, los trabajadores que están aquí y toda la infraestructura que darle mantenimiento, compra equipo, etcétera, para que este canal pueda llegar nítido como llega a sus hogares. Eso tiene un costo. ¿Cómo usted puede ayudar para que esto pueda seguir adelante? Bueno, en primer lugar puede comprometerse con una donación. Recuerde que tenemos la opción de Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo en cualquiera de los 3 bancos que tenemos disponibilidad. Tenemos el Global Bank, el Banco General y el Banco Nacional. Recordando que el Banco Nacional tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Simplemente tiene que ir y buscar FETV, recordemos, Fundación para la Educación en Televisión. Esas son las siglas. Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Y con ese nombre de cuenta, ahí puede, ya sea personalmente o a través de la banca en línea o la clave. Y también a los que le tienen cuenta en el Banco General, se le facilita muchísimo más. Simplemente tiene que ir y buscar la aplicación del Yapi. Dentro del Yapi entra a la sección de directorio y ahí busca FETV05 y ahí puede darnos su generosa donación. Recuerde, no se preocupe porque su donación es pequeña. Lo importante es el gesto de dar algo y el corazón con que uno lo da. El resto lo hace el Señor. Muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que sostiene las obras de Dios. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a empezar a preguntándole a Arnulfo por un pueblo que posiblemente en la escuela usted escuchó y yo también, los aztecas. ¿Qué nos puede decir de los aztecas, Arnulfo? Bueno, los aztecas, que son los más famosos porque en la escuela nos los han dado a conocer, podemos decir que es un pueblo que viene de mucho más al norte de lo que es hoy día Estados Unidos. Esa es la parte que quizás no nos la dicen con frecuencia, pero es un pueblo que viene desde lo que sería hoy día como Nuevo México en Estados Unidos. Entonces comienzan a hacer una peregrinación según la visión y las profecías que ellos tenían en su religión y van penetrando en el territorio de lo que es el actual México. Pero ¿qué pasa en el camino? Ellos tienen que combatir con otros pueblos indígenas, que esa es la parte que tampoco se nos dice. Entonces ellos, por ser un pueblo más fuerte, van dominando y van oprimiendo a estos otros pueblos indígenas, los mantienen bajo su gobierno. Incluso también ellos hacen alianza con otros pueblos
y a la misma vez van ganando terreno. Ya una vez estando cerca del lago de Texcoco, ellos ven que es ahí donde la profecía que tienen ellos es la que se va a cumplir, donde van a ver un águila sobre un nopal. Ahí crean lo que entonces ven los españoles y vemos nosotros en las ruinas, ¿no? Que es la gran ciudad de Tenochtitlán. Ese es más o menos un pantallazo de lo que es este pueblo, que tuvo que hacer también alianzas para poder mantenerse en el poder y enfrentar a otros indígenas antes que llegaran los españoles, porque solamente nos presentan de que es el blanco el que pelea con el indígena, y nunca nos dicen que es el indígena peleando contra el indígena. Era uno imperialista, porque solamente los blancos lo ponen como imperialistas. Correcto, ellos dominaban, oprimían, esclavizaban, no había un mercado, no había una moneda, entonces ¿qué le pedían? Tributos, es decir, ustedes viven cerca de este río, bueno, ustedes son los que van a pescar. A otros pueblos indígenas tenían que abastecerlos de pescado a las grandes familias que vivían en el poder. Ustedes son los que siembran maíz, bueno, ustedes van a sembrar tantas hectáreas especialmente para el imperio, y así sucesivamente. Pero esta parte no se nos dice, sino que cuando los españoles llegaron, fue que entonces los españoles sometieron a estos pueblos pobrecitos indígenas y nos hacen ver de que los católicos esos que llegaron eran los malos. No, y la imagen como lo ponen como en un paraíso terrenal, todo el mundo en paz, unos pescando, otros sembrando, todos saludándose amablemente. Así lo presentan en las películas. Te lo digo porque, o incluso en las imágenes, entonces uno dice, oye, esta gente estaba aquí en el paraíso terrenal y vinieron el infierno detrás de los españoles a acabar con todo esto que estaba aquí. Y desde Alaska hasta lo que es hoy Chile, Argentina, todos los pueblos indígenas estuvieron en batallas constantes entre ellos mismos. Bueno, ahora cuéntanos de los españoles. ¿Quién era Hernán Cortés? Bueno, era un hombre, venía de lo que es hoy España, porque esa también es la otra idea. Los países no existían. Entonces, hoy día, él venía de un territorio que está en lo que conocemos como España. Por eso le vamos a llamar españoles, ¿no? Pero en ese momento él venía de esos territorios de la península ibérica. Recuerda que llegaron primero al área del Caribe, en todo este conglomerado de las islas. Él se radica y vive casi 15 años ¿sí? En Cuba, entre Cuba y Santo Domingo. Posteriormente salen unas expediciones de ahí hacia tierra firme. Pero hay algo, como todos los españoles lo registraban y por eso hoy día, esto lo sabemos por todos esos registros que ellos llevaban, salieron otras expediciones antes que la de Hernán Cortés, bordeando lo que era el Golfo de México. Entonces, algunas de estas expediciones naufragaron, pero ellos tenían que estar solamente en la costa. Así Hernán Cortés habla con el gobernador Diego Velázquez, para él también quería participar en estas expediciones. Le dan permiso solamente para que esté por la costa. Él viene y paga su propia expedición porque él tenía negocio y tenía cierto estatus en la sociedad, pero hace algo más atrevido. Comienza a violar la ley y penetra en el territorio, algo que él no tenía que hacer. Y así entonces él llega a las tierras de Yucatán y tierras del estado de Tabasco, etcétera, y después se lanza a la campaña de meterse más adentro, porque como los indígenas de esa zona, que eran los mayas, que ya estaban aniquilados, esto lo descubrí ahora que uno está en estos estudios. Los mayas, cuando los españoles llegaron, ya estaban aniquilados. Ellos mismos, es un misterio, su poderoso imperio lo habían tirado al piso, pero nos hacen creer que fueron los españoles los que llegaron y los tiraron a ellos y los devastaron. Bueno, Hernán Cortés, en medio de esto, él llega y se topa con algunas tribus mayas que estaban por ahí dispersas, que son los que le dicen que había un poderoso imperio casi en el centro de ese territorio, que posteriormente son los aztecas o los llamados también mexicas. Una cosa interesante, como un paréntesis, no para entretenernos, saben que la leyenda negra, gran parte, fue producida por los países anglosajones. Sin embargo, nosotros repetimos una y otra vez esa leyenda negra de la conquista española supuesta en América Latina, pero nadie habla de la conquista de los anglosajones en el norte. Y es un programa que deberíamos hablar algún día, Arnulfo, sobre ese tema. Ojalá. Sí, para que conozcan, porque generalmente ponen allá sí hubo genocidio. Y para que vean, ¿no? Y allá no eran católicos. Entonces, solo estamos haciendo una para que usted como católico no se deje enredar.
le presentan como que la Iglesia Católica iba con la cruz y la espada detrás matando indio a mansalva. Busquemos más, historia más seria. A ver, Arnulfo, cuéntanos cómo fue ese encuentro. Una vez estando ya en Yucatán, los españoles comienzan a intercambiar, hacer trueque. Esto es importante, lo del trueque, porque muchas veces nos lo quieren hacer ver como que aquí, o sea, agarramos el criterio del siglo XXI y lo adaptamos y pensamos que había un banco, que había moneda y que ellos podían hacer un intercambio a través de cheques, de tarjetas Visa, etcétera. No, ellos comienzan a conocerse porque tan ignorantes eran los españoles que llegaban, ignorantes en el sentido de que yo no sé quiénes eran esos. Igual los indígenas no saben quiénes son estos. Pero como ya habían algunas expediciones anteriores a la de Hernán Cortés, ellos sí veían que habían unos barcos rodeando por ahí por la costa. Entonces comienza el avance, porque ellos llegan a Yucatán donde están los mayas. Tienen un conocimiento de un algo a través de señas, a través de traductores, que ellos ya habían tenido experiencia de que algunos aprendían algo de español, algo de maya, y se empiezan a internar. Vuelvo y repito, esto es importante, Hernán Cortés ya estaba fuera de la ley, estaba violando la ley y España era muy rígida, porque eso no nos lo dicen tampoco. La ley española, cuando se la aplicaban, la ley española se la aplicaban a un español, eso era algo muy horroroso, porque nos hacen ver como que la ley española se la aplicaban a los indígenas. Bueno, cuando un español caía en desgracia ante la ley española, eso era algo muy triste. Entonces, en este conocimiento, este primer contacto, ellos se van dando cuenta de que hay rivalidades entre las tribus, algo que ellos habían visto en Europa. Francia estaba en rivalidad con Suiza, Suiza con España, España con Holanda, Holanda con Inglaterra. Entonces esto era algo común. Y de ahí que surgía, bueno, hacemos una alianza de los que estamos en contra de alguien y como somos más poderosos podemos ir y lo acabamos. Y eso trataron de aplicarlo entonces acá entre las tribus indígenas que iban conociendo. Interesante, Arnulfo, fíjate, esto que tú me hablas me aclara un tema interesante. Yo siempre he escuchado de que cuando Hernán Cortés había entrado, hubo como una media rebelión como que no querían que él tuvo que manejar, y era porque estaba violentando la ley. O sea, los que iban ahí dijeron, venga, pero si nosotros no estamos autorizados para ir para allá, ¿por qué tú nos quieres llevar para allá? Así que él tuvo que sortear esa situación. Entonces yo entiendo, tratando de lo que nos está diciendo, era que cuando ellos empezaron a avanzar, se dieron cuenta de que había un grupo de indígenas que estaban sometidos y que tenían un descontento con otro que era a su vez lo que los tenía sometidos a ellos, y hubo ese intercambio que hubiera sido interesante saber cómo se dio. Al principio me imagino que con señas y poco a poco algún intérprete, qué sé yo, para poder conversar entre ellos. Coméntanos cómo continuó entonces la armada, los caballos, todo lo que se habla sobre ese tema del avance de Hernán Cortés. También se nos dice pues de que el soldado español era casi como hoy día existe el Capitán América, que es un todopoderoso, era un Capitán España, era todopoderoso, tenía un poder ilimitado. Eran comandos, de esos comandos que ponen en las películas, que uno mata a 100. Así, más o menos un estilo Rambo. Pero cuando vemos, en ese ejército venían eran artesanos, venían arquitectos, venían religiosos, uno que otro soldado jubilado o activo, pero España acababa de terminar una guerra con los musulmanes. Entonces ellos necesitaban poblar esos territorios allá en la península. No tenían gente suficiente para mandar para acá. Entonces los que venían llegando tenían que buscar la manera de hacer alianza con ese que tenían al lado, y como descubrieron de que había, ¿verdad?, un descontento, ¿cómo lo llamaban para su causa? Entonces eso de que las armaduras, que los rifles, imagínate un arcabuz, si uno tiene, ¿verdad?, el criterio de lo que era en ese momento, te das cuenta que el arcabuz era un arma que disparaba un solo tiro. Eso había que cargarlo, apretarlo con una especie de barra para que apretara la pólvora y después ponerle un plomo, disparar y nuevamente volver a cargar. En ese momento tú sabes cuántas flechas le iban a caer a ese español, de un diestro guerrero indígena. Entonces eso no se tiene en cuenta. Un caballo en un territorio que tú conoces como en Europa, que casi todo es plano, claro, un caballo te sirve.
acá en América, donde más que todo eran precipicios, lomas, selva. Póngase a correr caballo en medio. ¿Dónde uno va a tener eso? Muy bien, hermanos. Ya con esto que Arnulfo nos ha dicho, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sin embargo, Arnulfo, te dejo de tarea. En el próximo bloque quiero que nos cuente lo que muchos fetavidentes deben tener claro. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuando los españoles llegaron y solamente le autorizaron estar en las costas y decidieron avanzar. Nos vas a contar qué fue lo que pasó ahí. No se vayan, quédense con nosotros. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después y estamos con Arnulfo Hernández, que nos está hablando de un aspecto importante de nuestra historia, la llamada conquista española, y estaba hablando de un aspecto de él que es Hernán Cortés, cuando llegó a las costas de América y decide embarcarse en una expedición hacia adentro, tierra adentro. Arnulfo, ¿cómo fue ese encuentro? Cuéntanos. Bueno, un encuentro que no fue del todo así como nos lo han pintado. Recuerden que los españoles no tenían conocimiento de idioma, del terreno, etcétera, y posteriormente los indígenas tampoco sabían quiénes eran los que estaban llegando. Sí tenían algún conocimiento porque habían visto los barcos que unos 5, 8, 10 años antes estaban por ahí merodeando por las costas, pero no tenían quiénes eran esos. Pero sin embargo Hernán Cortés viene y hace algo. La ley le permitía solamente que él estuviera por las costas y de pronto Hernán Cortés decide penetrar en el territorio del actual México cuando él no tenía permiso para eso. Y las leyes españolas eran muy estrictas. Y si él tenía que cumplir, tenía que hacerlo de la forma como se lo estaban diciendo. Ahora Hernán Cortés, posteriormente, años después, va a ser llamado a lo que ellos llamaban juicio de residencia, que era como una auditoría que le hacían a todo conquistador para que diera cuenta de los actos que había cometido aquí y de ser culpable. Bueno, la ley española era muy estricta, sobre todo con los españoles, porque se nos ha dado a entender de que nada más se le aplicaban eran los indígenas. Muy bien, en ese encuentro, Arnulfo, tú nos comentaste, tras de cámara, de que la gente se imaginaba, me pareció eso muy interesante porque la gente se imaginaba como digamos, los SEAL o los comandos, un Rambo, como que llegaba un español y mataba a 100 indígenas o a 1000 indígenas, pobrecitos, que iban desarmados o estaban por ahí, y no era así. ¿Cómo era realmente ese aspecto militar? Sí, es que nos hablan de que las armas de fuego, entonces cuando uno escucha esta palabra, uno se traslada al siglo XXI y se imagina que aquel hombre hace 500 años tenía una ametralladora, una bazooka, un tanque de guerra. O sea, tenía un arcabuz, que era una especie de rifle que solamente disparaba un solo tiro. Y nuevamente tenía que volver a cargar con una dificultad que tenía que apretar la pólvora con una varilla. Mientras él estaba haciendo ese proceso, podían caerle unas 15, 20 flechas de un diestro guerrero indígena. Entonces, una armadura sumamente pesada. ¿Cómo iba a correr ese hombre por el monte con eso? Eso lo podía utilizar en un campo abierto allá en Europa, pero no acá en América. Un caballo. ¿Cómo iba a correr por una ladera, por un monte? Era algo totalmente diferente, pero lastimosamente le aplicamos el criterio del siglo XXI. Entonces pensamos de que esa superioridad de que aquí llegaron unos 2.000, 5.000 soldados, cuando Hernán Cortés ni siquiera tenía 1.000 soldados, cuando llegó a lo que es hoy México, cuando habían más de 5.000, 6.000 guerreros indígenas haciéndole frente. Entonces, ellos lo que buscaban más que todo era alianzas, porque se dieron cuenta de que había un problema muy grande. Los indígenas estaban divididos entre ellos, entonces hablaban o se comunicaban con este grupo para ir en contra de aquel otro. Claro, ya eso sumado a la fuerza de los españoles que llegaban, iban haciendo ejércitos más grandes hasta su objetivo número 1, que era llegar a Tenochtitlán, a la capital de los aztecas, donde se le había dicho que había
bastantes riquezas. Ese era más que todo, así a grosso modo, es lo que ellos estaban viendo, pero no podemos aplicarle el criterio del siglo XXI a algo que ocurrió hace 500 años aquí en América. Y fíjense, un aspecto importante de esto, muchos de los que participaban ahí no eran soldados profesionales, eran gente que se enrolaba, era como si dijéramos que el plomero, ebanista, albañiles, dijera, hey, yo también me voy a la expedición. Y eso era lo que decía, había pocos soldados profesionales. Otro aspecto importante, fíjense, en la Segunda Guerra Mundial, muchas personas preguntan cómo le hicieron la vida tan difícil a los aliados, los alemanes. Es porque la regla de la guerra es que el que defiende tiene la ventaja. El que defiende se prepara, conoce su terreno. O sea, a pesar que eran pocos alemanes y venía un ejército enorme aliado, le hacían la vida más difícil. Entonces acá se aplica la misma realidad. Ellos conocían ese territorio totalmente. Conocían la selva, sabían cómo moverse. Los españoles eran nuevos, no sabían que venían con equipos poco y los ponen como que ellos llegaron y arrasaron y que los pobres aldeanos estaban dormidos mientras ellos llegaban de noche y los mataban. Eso jamás fue así. No pudo ser así. Ellos conocían y estaban en constante guerra, así que ellos sabían lo que era la guerra y estaban preparados para un invasor. Arnulfo, cambiando un poco el tema de la guerra, me hablaste de un tema al inicio interesante, de que los aztecas bajaron por una profecía. Nosotros no sabíamos que entre los indígenas habían esas profecías, esas cosas. Cuéntanos cuál era esa profecía de un sacerdote sabio que tenían estos pueblos. Bueno, la mayoría de todos estos pueblos de lo que es el actual México hasta por acá, cerca de Nicaragua, hoy día, ellos tenían una idea acerca de un mítico personaje que había sido muy sabio. Podríamos decir hoy día que era un profeta o un sacerdote, ¿no? Entre ellos, llamado Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada. Ellos esperaban de que algún día regresara. Y esa sabiduría los iba a volver a entronizar, volverían a ser como algo así, de lo que sí tenemos idea de que ellos vivieron en paz, en un periodo, pero no siempre. ¿Qué había pasado porque hay muchas versiones, una de ellas, ¿no? Dice que este sacerdote fue engañado por otro sacerdote, o también dicen que era un dios que fue engañado por otro dios, un dios bueno, un dios malo. Entonces este otro dios malo o sacerdote malo lo hizo cometer lo que nosotros conocemos como pecado, o sea, una violación a la ley divina entre ellos, ¿no? Y más que todo es como que le presentó una dama, una muchacha que era inmaculada, que no se podía tocar, y él trató como de seducirla. Y cuando se dio cuenta quién era, la vergüenza lo invadió. Entonces él decidió, mejor me voy de aquí, pero yo regresaré. Entonces dice que subió al cielo y se transformó en un planeta, ¿no? Creo que era Júpiter, no estoy seguro. Se convirtió allá en una estrella, pero él iba a venir casualmente por esa costa, por donde llegaron los españoles. Entonces, claro, como esto estaba en el ambiente, los indígenas al ver que llegan los españoles y no sabe quiénes son, comienza a difundirse la idea. Ha llegado el que esperábamos, ¿no? Con el tiempo, 30, 40, 50 años después, llegan los franciscanos y los franciscanos escuchan esto y lo van adaptando hasta lo que nos llegó hoy día de que era un sacerdote de piel blanca, barbudo, y por eso fue confundido. Pero al principio, solamente al principio, los indígenas pensaron que podían ser dioses, pero ya cuando se fueron dando cuenta de que eran codiciosos, que dormían, que necesitaban alimento y que usaban armas para la lucha y que también que morían, se dieron cuenta que no, los españoles no eran dioses, eran unos hombres igual que ellos, pero con un poquito más de conocimiento. Eso, un planteamiento así global de lo que era la figura de este mítico personaje llamado Quetzalcóatl. Bueno, también fíjate, una de las cosas que pasan con los historiadores es que tanto sobreestiman a los españoles como subestiman a los indígenas. Cuando los indígenas se encuentran con los españoles, también cuando se dan esas alianzas es porque ellos entienden lo que era una alianza. Estos extranjeros nos pueden ayudar a quitarnos el yugo que tenemos nosotros encima. No fue que fueron engañados, ellos sabían por qué estaban luchando y por qué estaban caminando y avanzando con Hernán. Y eso prácticamente no lo dicen en la escuela, que Hernán Cortés fue apoyado por indígenas.
No fue una tropa de 10.000, 20.000, 50.000 españoles que vinieron y arrasaron, no. Indígenas que estaban siendo diezmados, subyugados, fueron liberados por Hernán. Pero esa parte no, porque lo que pasa es que lo que queremos mantener es la leyenda negra. ¿Y por qué nosotros defendemos esto? Porque quieren entonces, sobre todo las líneas izquierdistas, quieren entonces atacar a la iglesia y decir que ahí es culpable de un supuesto genocidio. Entonces, por ahí es que va el asunto y por eso es que estamos tratando de no, ni la leyenda rosada, ni la leyenda negra, sino la verdad histórica, como Arnulfo nos está diciendo. Arnulfo, otro detalle interesante que los televidentes pueden la barrera del idioma. Dice que cuando llegaron allá, ¿cómo fue ese encuentro? Si no hablaban, uno no hablaba español, otro hablaban dialecto. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, como habían unas expediciones antes de la de Cortés, algunos habían naufragado. Llegaron a la orilla y fueron capturados por los mayas, españoles capturados por los mayas. Estos españoles fueron esclavizados, o sea, porque la esclavitud ya existía aquí en América. No fue que la trajeron, entonces esclavizaron y estos españoles, como convivieron con los mayas, empezaron a hablar maya. Ya tenían 5, 6, 7 años de estar ahí. Años después, cuando llega Cortés, le envía mensajes de que si quieren unirse a su tropa, le manda tributos a los dueños y señores de esos españoles esclavos. Y, por ejemplo, el caso de Gonzalo Guerrero, que era un soldado, y de Jerónimo Aguilar, que era un religioso. Ambos hablaban maya. Entonces, el religioso, Aguilar, se va con Cortés. Gonzalo Guerrero ya era un maya. Se casó con una indígena y tuvo hijos mestizos. Él dijo, no, si ya yo soy maya, ya yo no me puedo ir, ya yo estoy radicado aquí. Años después, este español maya luchará contra los españoles y morirá en batalla defendiendo a los mayas, ¿no? Interesante. Entonces, Jerónimo Aguilar se va con Cortés. Cortés continúa violando la ley y se va metiendo en los pueblos indígenas hasta que llega a lo que hoy día Tabasco, donde estaba el cacique Taasco. En la pronunciación del pueblo español le dicen Tabasco. Ahí, en medio de la lucha, llega a un acuerdo y el tributo de guerra, bueno, hay que pagar. Entre eso eran las mujeres. La mujer era una moneda. Te doy 10, 15 mujeres y a la vez emparentamos y hacemos la paz. Iba una muy, pero muy inteligente. Esto es importante destacarlo. Los indígenas eran sumamente inteligentes. Esta parte de que no, que fueron estafados, que pobrecitos, que ellos eran ignorantes, no. Esta indígena era una princesa, la Malinche. Malinche después fue bautizada como Doña Marina, cristiana. Por su propia familia fue vendida. La vendieron unos esclavistas y los esclavistas la revendieron a otros esclavistas. Entonces ella hablaba náhuatl. Cuando llega entre los mayas aprende el maya. Bueno, muy bien. Ahora Jerónimo Aguilar habla español y maya. Y esta mujer habla maya y náhuatl. Entonces lo que ella escuchaba se lo decía a Jerónimo y Jerónimo se lo decía a Cortés. ¿Qué pasaba? Bueno, aquí hay una diferencia. Hay un pueblo gigantesco y poderoso, los aztecas. Estaban unidos en la Triple Alianza. Tacuba, Texcoco y Tenochtitlán. Esta era la alianza azteca. Nos tienen sometidos, tenemos que darle tributos. Y ellos hacían una serie de sacrificios. Decían que el sol tenía que salir todos los días porque estaba sediento de sangre luchando en la noche para poder salir en el amanecer. Y necesitaba una víctima. Bueno, venían los aztecas y pedían las víctimas en estos pueblos para sacrificarla en estas que nosotros llamamos pirámides, pero eso tiene un nombre. Bueno, le sacaban el corazón o simplemente había que pedir por la lluvia, por las cosechas, porque le fuera bien a los aztecas. No mataban los suyos, mataban a los demás. Sí. Bueno, ahí fue donde Hernán Cortés le dijo, bueno, mira, vamos a aliarnos y vamos a luchar en contra de los aztecas. Los vencemos y ustedes van a recibir del rey de España, del rey que está al otro lado del gran océano, van a recibir tributos, pero ya se va a acabar esto. Bueno, los indígenas captaron la idea y se unieron con Cortés. El verdadero ejército de Hernán Cortés era un ejército de indígenas. Quienes conquistaron esos territorios fueron los indígenas, no los españoles. En otras palabras, podemos decirlo, porque eso lo dice la historia. Y todos los historiadores, tanto
de izquierda como de derecha, tanto católicos como no católicos, ellos lo dicen claramente, quienes conquistaron el territorio de lo que hoy es México fueron los indígenas, no los españoles. Otro aspecto importante, hay una película por ahí, creo que hizo Mel Gibson, que se llamaba Apocalipto. Creo que dentro de algunas diferencias históricas que se puede tener, creo que para ilustrar el tema que Arnulfo dijo que también se mantiene como en secreto, es esto de los sacrificios humanos, esa barbarie que se estaba cometiendo y que simplemente acaba con esa imagen de el indígena natural y totalmente inocente, que presentan como que vivían el paraíso en la tierra y que vinieron la conquista a acabar. Eso era una verdadera masacre, un genocidio, pero impresionante. Entonces, Apocalipsis es una película, es poco vieja, le pido que si la pueden conseguir en internet, búsquenla. Interesante, creo que ilustra ese tema. Arnulfo, mencionaste de pasada otro tema interesante, y es el tema de la estafa. Este tema de la estafa. Cuando yo estaba en la escuela primaria, me hablaban de que, mira, lo que pasa es que, fíjate, lo que pasa es que los pobres indígenas tenían así un cuarto lleno de oro, y venían los españoles con baratijas, ¿no? Con espejitos, cosas, y venían y le daban las carretillas de oro por eso. Así yo me quedaba pensando, wow, con razón quedamos en la pobreza aquí en América porque todo el oro se lo llevaron. Bueno, contéstame eso en la siguiente cambio, me da risa, perdónenme, pero es que ahora me pongo a pensar, después que uno conoce un poco la historia, vamos a hacer el cambio y después Arnulfo nos va a hablar de eso, de los espejitos por el oro. No se vayan. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después con el último bloque, y Arnulfo quedó con una tarea de hablarnos de la famosa anécdota de espejitos por oro. Arnulfo, cuéntanos. Como ha sido muy popularizado esto y no se toma en cuenta que había un poder indígena sometiendo a otro, nos desvían totalmente la atención con esto de espejitos por oro. Ahora, los españoles, como eran comerciantes, ellos traían una serie de productos, cristales, que si te das cuenta, todo esto no se produce así con facilidad. Eso cuesta producirlo allá en Europa, trasladarlo en barco hasta lo que es hoy día América y después intercambiarlo acá con los pueblos indígenas. Cuando se hace este intercambio, los indígenas jamás habían visto esto. Entonces, también cascabeles, porque es importantísimo. Nosotros con esto, ¿no? Claro. Por los celulares. Nunca me he visto un celular y pagan 800, 1000, 2000, 3000 dólares. Eso nos va a llamar la atención. Entonces, como no había un banco, no había una moneda, ¿cómo negociaban los indígenas? Bueno, ellos tienen productos, tomate, papa, tenían guacamayas, pericos, iguanas. Eso es lo que nos dicen los textos. Entonces, bueno, los indígenas le daban a los españoles lo que ellos tenían y los españoles le daban lo que ellos traían. Ese era el trueque. Eso todas las sociedades lo hacían y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, quieren utilizar esto como una diferencia de que no, es que los españoles estafaban. Y como eran españoles, venían con el gobierno católico, los católicos eran ladrones. A pesar de que el mandamiento de Dios dice, no robarás. Abusaron. No, hermano, esta era la forma de mercadeo que existía en ese momento. Estamos hablando de que apenas se estaban conociendo. Esa era la manera como intercambiaban. Además, había pueblos donde no había oro. ¿Cómo le van a robar el oro a alguien que no producía oro? ¿Cómo van a abusar de alguien que los españoles detectaban? Estos indígenas son más fuertes que nosotros. Entonces, ¿qué hacían los españoles? Vamos a hacer alianza. ¿Cómo los van a estafar si eran los españoles los que estaban en desventaja? Y todavía mejor. He escuchado a muchos economistas y muchos profesores de historia que han cuantificado esto.
Y lo que se ha detectado, ¿sabes qué es? Que los españoles eran los que salían estafados, porque ellos tenían que traer esos productos desde Europa hasta América y se lo cambiaban por un perico o se lo cambiaban por un tomate para poder abastecerse, porque ellos estando aquí, un barco, ¿cómo iba a estar tan lleno de comida? Es como si hoy día nosotros nos embarcáramos hacia el espacio. ¿Cuánta comida vamos a necesitar para llegar a otro planeta? Imagínate que allá, ¿no?, haya vida. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros para sobrevivir? Tenemos que intercambiar lo que tenemos para que allá nos den comida. Entonces es algo tan natural, pero lo quieren llevar a otro plano, pero es solamente para hacer ver que la Iglesia Católica, que fue la que llegó con estos católicos, lo que practicaban era la estafa en vez del amor al prójimo. Bueno, pero analicemos algo. Analicemos algo. ¿Qué ocurre con nosotros hoy día? ¿No? Pónganse a pensar un momento si nosotros no somos más estafados aún todavía, ¿no? Por ejemplo, con la tecnología, cuando de repente producen en masa unos productos y nos los venden muy caro acá y la gente muchas veces deja hasta de comer por comprarlo. No estamos cambiando también nosotros y nadie dice que eso es una estafa ni que nada por el estilo. Lo que realmente queremos, Arnulfo y yo, resaltar con esto, no es decir de que no pudo haber abuso contra los indígenas o que los españoles eran totalmente buenos. Lo que sí pasa es que hay un desbalance. No han querido decir la verdad histórica y entonces quieren presentar. Pero lo que no dicen con claridad es que no se trata de defender uno u otro. Lo que tratamos de dejar en claro de que no se pueda o se quiere, lo que está de fondo es atacar nuestra fe, atacar a la iglesia y decir que eran poco menos que monstruos los que vinieron aquí, tanto religiosos, sacerdotes y los españoles que vinieron aquí y que simplemente eran católicos y que vinieron a acabar, diezmar. Y como hay tendencias, intereses políticos y demás que lucran de esto, entonces efectivamente mantienen una leyenda negra. A mí me parece impresionante que todavía una y otra vez, y yo sé que le voy a preguntar a Arnulfo sobre ese tema. Arnulfo, tu experiencia con tus hijos, tú que conoces de historia, en la educación que recibieron ellos, ¿todavía se siguen repitiendo estas mismas mentiras? Correcto. En el plano de lo que es la conquista, eso se mantiene, porque los textos no se han adecuado. La misma televisión y el cine está inclinado a esa balanza. Tú ves una película y va a sobresaltar el elemento de la superioridad del español. Cuando, por ejemplo, en el caso igual aquí, Vasco Núñez de Balboa tuvo que hacer alianza con los indígenas en el Darién para ir, claro, contra otras tribus. Pero no fue que Balboa pudo solito, porque no habían tantos españoles. Entonces, esto se va sembrando en los muchachos, en nosotros mismos, que ya venimos, después que salimos de la escuela, y a pesar de que participamos en la Iglesia Católica, nos vamos con esa idea. Oye, entonces todos estos católicos que llegaron aquí, y que hubieron curas que se quedaron callados, sí, se quedaron callados, pero hubieron otros que entregaron la vida por los indígenas. Entonces, ese desbalance es el que nosotros tratamos de rescatar con esta charla, de que no todo fue malo, no todo fue bueno. Como en cualquier guerra, en cualquier conquista, desde los persas, los griegos, los romanos, hubieron desbalance, hubieron atrocidades. Los españoles cometieron atrocidades, barbarie aquí con algunas tribus indígenas, pero eso no fue lo que ocurrió siempre. El punto está en que nos quieren decir de que solamente llegaron españoles a matar a nuestros hermanos indígenas, cuando muchos indígenas, por ser ellos superiores en número, los españoles tenían que rendirse y hacer alianzas, y es más, convivir bajo las leyes de los indígenas. Y después, poco a poco, en una evolución de unos 20, 30, 40, hasta 100 años, entonces fue que llegó las leyes españolas en ciertos territorios de nuestra América. Otro aspecto importante, hermano, fíjense, Arnulfo nos está hablando de esto y quisiera adelantarme un poco de algunos temas, fíjense, porque esto va a ser una serie de programas porque no vamos a hablar, no da tiempo para más, pero fíjense otro aspecto. A mí por lo menos en la escuela me dijeron que acá habían venido los más desalmados españoles que había en toda la Iberia, ¿no? En toda la península ibérica, y que eso es lo que habían traído, ladrones, asaltantes, estafadores. Sin embargo, América tenía universidades, escuelas, vino intelectuales. Otro aspecto, otra mentira que también nos transmiten.
dice que se estuvo debatiendo que si el indígena que estaba aquí, o los aborígenes, o los pueblos originarios, como le llaman hoy día, tenían alma o no, si eran seres humanos. Eso es falso, porque desde el día 1, por decirlo de alguna manera, del principio, la prioridad de la corona española fue la evangelización. ¿Cómo no va a evangelizar gente que no tiene alma? Si la evangelización tiene el propósito de salvar el alma. Entonces, ¿para qué enviaban religiosos? Era para evangelizar. Entonces, pero nos venden en la leyenda negra que nos trataban como sea a los españoles. Los derechos de los indígenas fueron consagrados desde el principio por la corona española como personas. Entonces sí, claro que hubo abuso, hubo esclavitud, hubo cosas. ¿Por qué? Pero es que lo que pasa también es que tampoco podemos hacer un traslape. Ahora queremos que con nuestra mentalidad del siglo XXI juzgar una situación que ocurrió hace más de 500 años. Entonces tenemos que también conocer la cultura. Pero dentro del ambiente de la realidad habría que entender lo que ocurrió en su justa dimensión. En su justa dimensión, lo importante. Pero esto que digo de que decían de que los españoles creían que los indígenas no tenían alma y por lo tanto no tenían derechos humanos o lo trataban como animales, es totalmente falso. Porque jamás lo hubieran evangelizado, jamás, porque hubiera sido una herejía evangelizar a gente que no eran seres humanos. Sí, en esa misma línea, quiero destacar una frase de Fray Julián Garcés, que llegó cuando ya vencieron a los aztecas y empezaron a llegar los religiosos. Escribe una carta a España y entre una de esas dice Fray Julián Garcés, sacerdote español, dice: los niños tlaxaltecas captan las lecciones escolares con gran inteligencia, incluso mayor que nuestros niños. O sea, porque para el español cuando llegó y comenzó a tratar al indígena, se dio cuenta de la gran capacidad que tenía, de retentiva, de inteligencia. Les enseñaban a ser albañiles, herreros. Eso de que salen los apaches y los comanches montando caballos, aprendieron a ser mejores jinetes que los españoles. Por eso lo vemos en las películas, claro que lo tergiversan, pero eso lo enseñaron los españoles. A construir casas, a hacer acueductos, a ser abogados, incluso la realeza azteca y la realeza inca se mantuvo intacta. Ellos fueron vencidos, pero a la vez mantuvieron gran intelecto y, sobre todo, aprendían a hablar latín. Imagínate tú el grado de inteligencia que tenían los pueblos indígenas y nos quieren vender otra idea hoy día. Arnulfo, te voy a hacer trampa, te voy a pedir porque nos quedan 5 minutos y creo que tuvimos un desliz con nuestro público porque creo que ha quedado en suspenso, nos quedamos en mitad de batalla. Avanzaron y ganaron, porque sabemos que ganaron. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cómo quedó eso después que ganaron de los pueblos a los pueblos vencidos? Bueno, cuando ya fueron todos los pueblos, los tlaxaltecas, los totonacas, los otomíes y otros más, se unieron a los españoles, vencen a los aztecas. Claro, primero llegan, viven como 5, 6, 7 meses juntos ahí, pero después viene Pedro de Alvarado, un conquistador muy violento, y comienza a matar indiscriminadamente aztecas, estaban desarmados. Los aztecas se rebelan y vencen a esta alianza de españoles con indígenas, pero un año después regresan y logran vencer a los aztecas. Además, las epidemias. La viruela también hizo bastantes estragos en esa zona, matando indígenas y matando españoles. Entonces, cuando ya vencen, viene el orden. La realeza azteca queda en la realeza de los otros pueblos indígenas y tienen contacto con el rey de España. El rey de España emite real cédula, que hasta hoy día existen esos documentos, donde los tlaxaltecas, por ejemplo, tienen sus territorios, tienen un estado y así otros grupos más étnicos dentro del actual México y de otros países, ya sea en Perú, ya sea en Bolivia, etcétera, en otros países, para que se vea que las tierras de los indígenas fueron administradas durante más de 100 años, estando los españoles, por los indígenas. Claro, después de España se fue, ¿no? Porque los países se independizan y ahí vienen esos gobiernos que son escogidos supuestamente por el voto, influidos por la libertad, igualdad y fraternidad, son los que le empiezan a quitar la tierra a los indígenas hasta el día de hoy. Sí, no los españoles. Y otro aspecto importante que también se quiere decir, cuando empezó la administración española,
se abolieron los famosos sacrificios humanos, porque no era admisible bajo la fe católica y bajo el cristianismo que se diera eso, y se empezó el proceso de evangelización que cambió la cultura de alguna manera, porque seguimos siendo pecadores y malvados, incluso en un mundo, pero ya se empezó a cambiar esa mentalidad de que los otros seres humanos eran cosas que eran objetos de sacrificio, un aspecto que no se dice. No se dice, si no hubiera llegado esta evangelización todavía hubieran estado matando hombres, mujeres y niños a mansalva, es porque el sol no salía, de esa cosa no se habla. Arnulfo, ¿cuál podemos hacer nuestras conclusiones, lo que tú quisieras compartir a nuestro pueblo después de este interesante programa? Bueno, nosotros los mestizos, nosotros los mulatos, que somos el resultado de eso, tenemos que estar orgullosos. Incluso Fidel Castro, siendo ateo, se sentía orgulloso de esto y decía que España había venido aquí. Con mayor razón nosotros que somos creyentes tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos hoy día, porque esta mezcla que se dio, nos la dio el Señor. Los intelectuales, profesores, antropólogos y sociólogos deberían de esforzarse, y sobre todo si son católicos, de llevar la recta información de lo que es la historia, no con esos sentimientos políticos, filosóficos y religiosos que en el afán de dejar mal al catolicismo van recortando la historia y la van reduciendo, y de esto que queda entonces nos hacen ver de que todo aquí fue malo. No debemos aceptar por ningún momento ni la leyenda negra de la conquista de América ni la leyenda dorada o leyenda rosa. Eso debemos de desecharlo porque la historia no tiene color. Aquí se planteó y llegó el Evangelio, y esto es lo que somos hoy día. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio haber compartido con usted otro programa más de 2000 años después. Solamente para cerrar el programa le cuento una anécdota. Mi hija, cuando estaba en una universidad aquí de la localidad, tuvo que dar una materia de historia y dio esta materia precisamente de los pueblos originarios. Le tocó un profesor muy ideologizado, que se la pasaba todas las clases hablando mal de la Iglesia Católica y hablando mal de la España, nuestra madre patria, y diciendo que esto había sido un acabose. Mi hija se preparó con material que consiguió con Arnulfo, con otro, y dio una charla frente al profesor, y el profesor le puso A, y le tuvo que reconocer que todas las fuentes que utilizó históricas dejaban en claro que esa leyenda negra no era cierta y que no había habido tal genocidio, ni tal debacle, ni tal abuso de la Iglesia Católica, sino al contrario. Entonces muchas veces son discursos ideologizados. Yo le pongo un ejemplo. Si usted toma la lucha histórica de Panamá por la reversión del canal, cada uno va a dar su versión, su historia y su discurso ideologizado. Solo los que conocemos y vivimos de alguna manera esta historia sabemos la verdad. No se deje engañar con esos discursos ideologizados, sino que busque la verdad histórica. Igual va a pasar con la invasión a Panamá de los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad histórica? Unos presentan invasión, otros presentan liberación. Hay que ir a la verdad histórica. Entonces, esto mismo ocurre con esta realidad de la conquista o el encuentro de dos mundos, como le quiera usted llamar. Muy bien, ha sido un verdadero privilegio haber estado con ustedes aquí en otro programa más de 2000 años después. Los invitamos que nos sintonicen todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en FETV, el canal La Misericordia. Nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos.